Facebook y en YouTube. Hoy, martes 5 de septiembre, tercera conferencia del ciclo de gobierno municipal que organizamos conjuntamente con la Secretaría Nacional de Organizaciones Municipales. Secretaría Nacional de Organización y Movilización. Saludamos la presencia de los invitados de hoy, la doctora en Derecho, compañera Mónica Yaya de Olivos, y el compañero doctor en Economía, César Peirano. Saludamos igualmente al subsecretario de la Organización y Organización, compañero Fernando Alessandro, para su saludo y introducción. Compañeras y compañeros, muy buenas noches, compañeros invitados. Como bien señaló, esta es la tercera jornada que estamos haciendo. El tema municipal que tiene una explicación al respecto, lo hemos dicho en la primera, segunda y lo señalamos ahora. El partido, o sea, los partidos políticos, especialmente el partido nuestro, tiene que tener una posición clara de información y conocimiento de opinión frente a la constitucional municipal y nacional. En ese sentido, hemos invitado ya a nosotros la regidora de Río Metropolitana, que nos ha acompañado y nos dio sus alcances, lo que ella consideraba la gestión que estaba realizando en Lima. Se le hizo la consulta, las observaciones, y ya la idea es que los compañeros vayan tomando conocimiento de cómo está la gestión en Lima y sus distritos. La segunda conferencia, como señor alcalde de Chorrillos, con igual dinámica, exposición del alcalde y las preguntas y los comentarios de los presentes. También nos acompañó de una manera fortuita o casual el alcalde Trujillo en esa noche, que también participó. El día de hoy tenemos a dos invitados, compañeros serios pero técnicos en la materia, porque estamos muy interesados, compañeros, en que nosotros nos familiaricemos con el tema municipal. Hemos dicho que debemos actualizar, municipalizar la acción política del partido. El partido tiene dos aristas claras, ¿no? Una visión nacional del gobierno central y otra visión local del gobierno regional y del gobierno local. En ese sentido, el día de hoy nos acompaña el compañero Milano, economista, máster en economía, para abordar un tema de mucho interés, que es respecto al uso del canon minero que está en el ámbito regional como municipal. Lo dejo a ustedes con nuestro compañero con las palmas y el saludo correspondiente. Muchas gracias, compañeros. Es un honor realmente estar aquí con ustedes esta noche para darles algunos puntos de vista sobre el tema del canon minero y la relación con los gobiernos locales, que es algo que está en este momento muy en boga. Durante estos días que me invitaron a hacer la exposición, pensaba cómo poder abordar este tema para ligarlo a la situación mundial y cómo nuestras autoridades no han podido hasta este momento enganchar la gestión pública con el devenir y con el avance del sector privado, tanto local como internacional. Y se me vino a la memoria cuando estaba yo en la universidad, yo estudié en la Universidad Católica de Economía en el año 95, y una de las principales ideas que se discutía en ese momento en lo que era economía internacional era la globalización. Para mí, que yo venía de ser niño, joven en los años 80, ¿no? Un compañero lindo que tiene un poquito más de tiempo que yo, discutíamos ahora el año 75, yo nací en 76, así que no me perdí esa revolución ¿no? aprista, pero el tema de la globalización aparecía en los años 90 como la gran revolución que era irreversible, ¿no? Que venía, incluso me acuerdo había profesores que decían, no, esto empezó con los ingleses en el siglo XVIII, etc. Y que, digamos, llevaba a que una economía como la peruana, que venía de un fracaso económico importante iniciado en el gobierno militar, terminado en el año 92 aproximadamente,
pues tenía que engancharse en una economía mundial abierta, sin barreras, ¿no? Exponiendo totalmente a los agentes económicos locales a la competencia internacional. Y eso era un reto, porque todo el país, desde los años 60 hasta el 95 por lo menos, estaba diseñado para poder trabajar a la interna. Era una economía cerrada, con un tipo de cambio fijo, ¿no? Bastante diferente al modelo que una globalización requiere. Y eso era, digamos, un reto, ¿no? No solamente en principio para el sector privado, porque el primer sector que se vio afectado fue el sector privado. Al abrirse las importaciones en el año 90, pues todos los que vivimos esa época conocemos lo que sucedió. La industria local prácticamente desapareció porque estaba, digamos, financiada por subsidios o por precios altos de los aranceles que le permitían subsistir. No era una empresa eficiente, no era una economía eficiente y por lo tanto no permitía que sea competitiva en una economía globalizada. Eso, que fue un primer golpe para el país, porque se perdieron muchos empleos, se perdió mucha industria, significó una revolución dentro del país. Y se tomaron, digamos, dos sectores principalmente como los que tenían que sacar cara por la economía peruana en un mundo globalizado. Uno era la minería, otro era la agroindustria, que en ese momento, en los 90, empezaba a dar sus primeros pasos. Y entre estos dos se suponía que se iba a suplir la necesidad de empleo formal que tenían, por un lado, las personas que habían dejado de laborar en las empresas industriales, y por otro lado la minería iba a aportar las famosas divisas, ¿no? Que ese es un término que ya no se usa, pero que en los 80 me acuerdo que era súper mentado, las divisas. Entonces, era en todos los programas dominicales de política y donde se discutía economía, el tema central eran las divisas. Bueno, la minería era la encargada de traer los dólares, que son las divisas, ¿no? Para que no tuviéramos problemas de balanza comercial o problemas de balance de pagos como lo habíamos tenido recurrentemente desde los años 60. Entonces, ese esquema de economía globalizada llevó básicamente a que a partir del año 2002 en adelante, después de la crisis asiática, pues el Perú tuviera un crecimiento sostenido, que ha sido casi unos 20 años continuos de crecimiento, que han logrado transformar el país. El país de los años 90 es totalmente distinto al país que estamos hoy día, en todos los aspectos. Sin embargo, no ha sido la panacea, ¿no? La elección de Castillo, esta última elección que tuvimos, nos demostró que algo estaba mal, que algo no estaba funcionando. Y en paralelo al tema interno, en el tema externo hemos tenido también un cambio radical. Ya no es la globalización el centro del desarrollo económico mundial, sino que los nacionalismos otra vez han vuelto a renacer. Y tenemos hoy día, o tuvimos en algún momento, gente como Trump, como Putin en Rusia, como Bolsonaro, ¿no? Que son elementos o líderes que han llevado a la reindustrialización de sus economías, fomentando un nacionalismo económico, digamos. Y lo traigo eso a colación porque eso es algo muy parecido a lo que nosotros como partido hemos tenido históricamente como una reivindicación, ¿no? Tratar de que la economía sea nacional, ¿no? Que los capitales nacionales se desarrollen, que se desarrolle una industria nacional, ¿no? Y que en el tiempo nos iba perdiendo justamente por el avance de la globalización también el propio pensamiento de los apristas. Nosotros hemos incorporado ese tema, digamos, socialdemócratas, si lo quieren llamar de alguna forma, aquí lo llaman más caviar, ¿no? De acuerdo a como lo que queramos ver, lo hemos ido incorporando en el pensamiento de casi todos los compañeros y hemos ido dejando las viejas tesis porque no cuadraban, no calzaban con la realidad mundial. Sin embargo, eso cambió. Y hoy día ya estamos discutiendo nuevamente si son válidos los postulados originales de un partido como el APRA. La nacionalización, pues ya no podemos hablar de industrias como lo habíamos pensado inicialmente,
pero sí en los capitales. Hoy día ya tenemos un capitalismo local muy importante en las provincias, que no solamente aquí en Lima, como lo teníamos en los años 80. En los años 80 el capitalismo, la oligarquía o lo que quedaba de la oligarquía estaba centrado en Lima, en la banca, en la gran industria. Hoy día no. Hoy día tenemos capitalismo local en cada una de las provincias del Perú, hasta en la más pequeña. ¿Qué pasó con la minería? La minería pues ha sido un motor importante de este tema, de este crecimiento. Y el sector público no pudo engancharse en esta dinámica que el sector minero ponía al frente. La minería ha venido corriendo, ha venido creciendo. Para que tengan una idea de la magnitud que tiene la minería aquí en Perú, solamente la inversión minera potencial en este momento, o sea, hoy día entramos a la página web del Ministerio de Energía y Minas y vemos cuánto significa la inversión minera para el Perú, venidera, o sea, no la que está ahorita trabajando, sino la que va a venir. Estamos hablando de unos 53.000 millones de dólares en los próximos 10 años. 53.000 millones es la sexta o séptima parte del PBI nacional. O sea, es muy importante, representa el 30% de los ingresos del Estado por impuestos, algo del 15 o 18% de las exportaciones, y los vaivenes del precio del cobre en este momento nos pueden decir si es que el dólar sube o baja, por la cantidad de divisas o moneda que ingresa al sector financiero por el movimiento de venta de estos concentrados hacia el exterior. Entonces, el reto para el gobierno se resolvió en los años 2000, primeros años de este siglo. El gobierno nacional entendió cómo se tenía que manejar dentro de una economía globalizada y aprovechar, digamos, esos flujos de capital que la minería y la industria, en cierta forma, todavía no en esa magnitud, pero sí en un movimiento creciente, han ido aportando a la economía nacional. En la macro lo resolvimos. Pero ¿qué pasó en la parte micro, que es la que nos lleva a esta reflexión? Los gobiernos locales, principalmente, que son los principales beneficiarios del canon minero, pues no han sabido adecuarse a las exigencias de la minería moderna, a las exigencias del mercado internacional, y por lo tanto se han desfasado. Es lo que yo he podido ver. O sea, ahorita, por ejemplo, este año, los gobiernos locales están recibiendo casi 4.000 millones de soles de canon, ¿no? Más del doble, casi el triple de lo que reciben los gobiernos regionales, pero no logran empatar las necesidades de la población, de su población, que es la que tienen más cercana, para poder desarrollarse dentro de una economía como la que estamos viendo. Ahora peor, porque si ya el cambio de paradigma se está dando, ya la globalización no es el paradigma que estamos viendo, sino vamos a otro esquema de la economía mundial, pues va a ser más complicado para ellos, porque no lograron todavía llegar a acomodarse a esto, y llegar a lo que tendría que venir en este momento va a ser un poco más difícil. Entonces, lo que vemos es una falta de aprovechamiento de los recursos. 4.000 millones de soles para una municipalidad o para municipalidades que tienen en promedio presupuestos de 20 o 30 millones, pues es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Entonces, esto ha generado problemas de corrupción, ¿no? Algo que discutíamos con el compañero Lindo hace unos minutos, ¿no? La mayoría de autoridades que han pasado han sido justamente esta tendencia de izquierda, un poco radical o pelucarial, digamos, ¿no? Y han fracasado rotundamente en la gestión. No han sabido adaptarse a los requerimientos que una economía basada en la minería te puede proporcionar. No han logrado enganchar, por ejemplo, a la población, a sus poblaciones que están alrededor de los proyectos mineros, alrededor de las zonas de influencia de una minera, para que puedan productivamente engancharse en la cadena productiva de la mina. Algo se ha hecho, pero muy poco promoción. El reclamo, por ejemplo, que hubo en Las Bambas hace unos meses, cuando a fines del año pasado, que cortaron nuevamente el corredor minero en el sur, ¿no? ¿Qué cosa es lo que pedía la población? La población no estaba pidiendo plata, lo que estaba pidiendo es que les asignen el transporte del mineral en los camiones desde la mina hasta el punto en el cual se traslada el tren.
hacia el sur, hacia Huantarán. O sea, querían ser parte de la cadena de suplemento de la minera. Y eso lo vamos a ver en varios sitios. O sea, no es que la gente esté en contra de la minería. En muchos de los casos está a favor, pero quieren ser parte del negocio. Dado que la legislación nacional no permite que las poblaciones o la gente que está alrededor sea propietaria o tenga alguna cierta participación accionaria dentro de la mina, pues el tema de ser un suplidor, un proveedor, les permite a ellos poder tener cierta participación dentro del negocio. Entonces, los gobiernos locales han dejado eso muy de lado y se han dedicado simplemente a hacer algunas obras, ¿no? Como comentábamos, el monumento al maíz o alguna cosa, algún estadio. Entonces no han podido enganchar ni las necesidades de exploración, ni las necesidades de la compañía minera, ni las necesidades del país con su gestión. Y eso ha provocado pues un vacío que ha sido llenado por ONGs, por abogados, por gente interesada de poder generar algún tipo de beneficio de ese vacío. Entonces esa situación es la que llevó en algún momento a un estancamiento prácticamente total de la inversión. Si la minería no invierte, no crece y por lo tanto no genera los flujos de efectivo que al final van a redundar en mayor canon para ellos mismos. Entonces ese círculo vicioso que se generó es el que ha provocado este desfase y este fracaso en la gestión principal de las municipalidades donde se genera canon minero. Por otro lado, como les decía, las autoridades que han tenido pues no han dado la talla. La mayoría de izquierda radical, ¿no? En zonas como Cusco, como Apurímac, ¿no? Han tenido problemas de corrupción. Yo me acuerdo haber visitado Chalhuahuacho, que está junto a Las Bambas, muchas veces, ¿no? Me sorprendía porque con la cantidad de canon que recibían deberían de una ciudad tipo Nueva York, pero realmente era paupérrimo, no había ni pistas, no había veredas, los accesos eran sin pavimentar, ¿no? Y todos los alcaldes estaban presos. Los 6 alcaldes que yo conocí, los 6 se acabaron presos en algún momento. Entonces, claro, este vacío institucional que hay pues genera que no exista una visión de lo que los ciudadanos requieren. Y eso me lleva al punto final, ya para poder darle pase a Mónica, que seguramente va a tener una explicación mucho más técnica y lo legal que la que yo puedo dar, ¿no? De qué cosa es lo que debería un gobierno local buscar. ¿Cuál debería ser el objetivo de una municipalidad que tiene un canon, que tiene un ingreso de 4.000 millones en conjunto, para poder generar bienestar en la población? Entonces, eso es un punto interesante porque si uno empieza a analizar lo que se hace con el canon, no tiene mucho sentido al final con lo que la gente quiere o la gente busca. Un poblador de una zona rural lo que está buscando es mejorar su bienestar, ser de distinta manera, ser más feliz, tener un mejor ingreso, poder ahorrar, generarse un capital, poner una pequeña empresa, ¿no? Se ve uno cuando viaja por el interior del país, y creo que muchos de ustedes lo han logrado hacer, van a ver en las zonas de influencia minera, en algunas ciudades o pequeños pueblos donde hay minería, que la gente pone un hotel, pone un restaurante, pues, digamos, tratando de engancharse de alguna forma en el negocio que la mina puede generar. ¿Pero con qué objetivo? De generar un capital. ¿Qué es lo que normalmente ha sucedido? Las autoridades pues, han sido un estorbo para eso, tanto las nacionales como las subnacionales. Uno de los reclamos y una de las cosas que me acuerdo haber discutido hace un tiempo cuando hubo las protestas en el sur, era que el reclamo de estas personas que salían a protestar era básicamente decirle al Estado: no me molestes, déjame hacer mi negocio. Por supuesto, había informales, ilegales y todo lo demás, pero el objetivo era eso, era decirle al Estado: no te metas conmigo, déjame trabajar. Yo hago minería informal, déjame hacer minería informal, no me pongas el reinfo, no me dejes, o sea, no me quites el negocio. Que tiene que existir cierta regulación, sí, eso es cierto, pero esa era, digamos, el leitmotiv de esta gente. Entonces,
Como ven, hay una distancia entre lo que la autoridad hace, propone y lo que la gente realmente necesita. Entonces, yo creo que finalmente el objetivo del gobierno local, el uso del canon debe estar enfocado en la reducción de los costos de transacción de las personas, de los ciudadanos. Debe estar enfocado en la mejora de sus ingresos para que esta gente pueda generar los capitales que le permitan después desarrollarse. Eso básicamente pasa por tener una buena infraestructura que le reduzca los costos de transporte, que le permita poder tener un negocio sostenible en el tiempo, que pueda generar, por ejemplo, en vez de pasar de una agricultura de subsistencia a una agricultura de tipo comercial, que pueda tener, digamos, un desarrollo integral, que en este momento no lo tiene. Y su autoridad local es la llamada a poder hacer eso. Con los recursos que tiene, que manejan en este momento, deberían poder llevar a los ciudadanos, a sus ciudadanos, sobre todo en estas zonas de minería, a un desarrollo de eso. Entonces, el reto es muy grande, sobre todo, como les digo, porque en este momento el cambio del paradigma mundial va a hacer que otra vez entremos a una dinámica de industrialización que podría ser muy beneficiosa para las grandes ciudades, pero no tanto para las zonas alejadas. Por lo tanto, la minería va a seguir siendo la principal actividad económica para estas zonas. Entonces, tenemos que conciliar eso. Tenemos que conciliar esos dos. Hay parte que le toca al gobierno nacional, parte a los gobiernos locales, pero los recursos están. Y con esos recursos debería lograrse eso como objetivo. Gracias. Gracias, compañero César Peirano, por la excelente disertación. En esta oportunidad nos toca dar el uso de la palabra a nuestra compañera y abogada doctora Mónica Yaya. Abordó un tema que es el tema de todos los días, creo, es la gestión municipal de lucha contra la corrupción, que agota bastante en el ámbito nacional general. Tiene el uso de la palabra por el saludo de todos nosotros. Muchas gracias. Agradezco al compañero Javier Travesaño por esta presentación, a nuestro secretario general de organización, el compañero Javier Travesaño. Agradezco también a nuestro querido compañero Fernando Lindo, secretario general del Comité Partidario de Miraflores, y agradezco también la compañía, el acompañamiento del compañero, disculpen la redundancia, César Peirano, que evidentemente tiene una gran experiencia por transmitir. Los apristas debemos estar orgullosos de ser el partido escuela, el partido que informa. Aprovecho, antes de comenzar, antes de ir al punto por el que he sido gentilmente convocada, aprovecho para tratar brevemente un tema que tiene que ver, ¿no?, con el motivo de nuestra reunión, y es el tema de la identidad aprista. Presencio a veces en redes cierta confusión de parte de algunos compañeros. Coincido con el compañero Peirano en el sentido que la ideología aprista tiene un escenario hoy distinto, obviamente, al de 1926, por ejemplo, cuando se escribió el antiimperialismo y el APRA. Pero los principios continúan vigentes. Ejemplo de ello es que uno de los primeros puntos de la plataforma aprista esbozada por Víctor Raúl Aya de la Torre fue el de la solidaridad con los oprimidos. En consecuencia, nuestro papel, compañeros, es el de estar en la izquierda democrática, ¿no? Yo escucho a algunos compañeros incluso decir que somos de centro izquierda, que somos de centro. En una situación de abuso, compañeros, ustedes ven a un hombre pegándole a una mujer, ponerse en el centro no ayuda en nada a superar ese desequilibrio de fuerzas. Nuestro papel, nuestro rol es estar a la izquierda, solidarizarnos con el oprimido, con el que es víctima de algunos abusos. Y ustedes dirán,
Eso ya no existe. ¿Cómo que no? Tenemos, por ejemplo, a nuestros compatriotas pescadores que hoy están sufriendo abuso por parte de la empresa Repsol, que contaminó el mar, que les servía de medio de vida, de medio de trabajo, y que hasta la fecha no los indemnizan, porque ni siquiera hay una conciencia clara del valor del daño que ocasionó el derrame de 12.000 barriles de petróleo en el mar peruano desde Manilla hasta Huacho. Y la empresa Repsol, aprovechando su poder económico y político, pues hoy que ha habido una protesta en Ventanilla, simplemente les lanzó humo por las chimeneas de la fábrica, contaminando no solamente nuestro ambiente, sino dañando la salud de los pescadores que pacíficamente protestaban en los alrededores para tener una respuesta de Repsol en torno a sus reparaciones. Y yo me pregunto, ¿cuántos apristas hoy día hemos replicado en las redes esa protesta? ¿Cuántos apristas hemos replicado, por ejemplo, la protesta de los comerciantes del mercado municipal de La Parada, ¿no? Que hace 4 años fueron despojados de la luz eléctrica por la señora Susel Paredes, supuestamente de izquierda, ¿no? Y que recibieron como promesa del actual alcalde López Aliaga tener la luz desde el primer día de la gestión municipal, pero que hasta ahora no la tienen, razón por la cual solamente pueden trabajar hasta las 4 de la tarde para no perder su mercadería, que es carne, quesos, los alimentos húmedos que se venden allí. Tienen que salir a ser ambulantes a pesar que no quieren hacerlo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos solidarizado con esa protesta, con ese reclamo que pacíficamente están haciendo los vendedores del mercado municipal de La Parada, el mercado número 1? ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto al frente de las protestas de los usuarios del transporte urbano que ven desaparecer las rutas de transporte formal, entre los cuales estamos nosotros mismos? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay micros que ya no existen, que antes ustedes tomaban y que ya no están. Y eso se debe a la corrupción. La Autoridad de Transporte Urbano se ha encargado de negociar bajo la mesa con las empresas transnacionales llamadas corredores amarillo, azul, rojo. Pero yo me pregunto, ¿qué pasó, compañeros, con la identidad aprista? Veo en las redes que a veces nuestros compañeros esperan a saber qué opina el fujimorismo para opinar igual, ¿no? Si el APRA sigue siendo importante en la vida nacional, si el comunismo teme al APRA, es por su capacidad de debatir ideológicamente, capacidad que lamentablemente no tienen nuestros amigos fujimoristas. Nosotros estamos para ayudar a los fujimoristas a mejorar su discurso, a democratizar su mensaje. A mí me da mucha pena a veces escuchar que los apristas creen que somos de derecha. Compañeros, es nuestro deber. Yo no les pido leer, pero les pido escuchar, que esa es otra práctica aprista. Escuchar. Por ejemplo, en el debate sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, escucho y leo que repiten y repiten y repiten la desobediencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se ha analizado esa situación. ¿Cuántas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha defendido, por ejemplo, la libertad de prensa? Y escuchando a la autoridad en la materia, la doctora Lilia Muñoz, le dice un momentito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha respaldado todas las sentencias que el Poder Judicial peruano ha emitido contra los terroristas. Hay sentencias de la Corte que son indignantes, como la de la señora Feria, la que indemnizaron. Pero tenemos que hacer un análisis integral de la situación, compañeros. Para eso estamos los apristas. Y hablando, yendo ahora al tema de la corrupción, la corrupción fue también un tema de preocupación de Víctor Olaya de la Torre. En el antiimperialismo y el APRA, Víctor Olaya de la Torre dijo que nuestros gobernantes están capturados por poderes económicos tan grandes que los vuelven títeres, de tal manera que gobiernan para esos poderes económicos que se valen precisamente de las estrategias anticorrupción y nos tienen a los peruanos a su servicio para pagar deudas por generaciones. Estuve escuchando hace poco, estuve leyendo
al economista Luis Arias, que advertía que actualmente el Estado peruano nos está endeudando de tal manera que hemos superado los límites razonables para que un país se endeude. Prácticamente somos un país que estamos viviendo de los préstamos. En consecuencia, tiene vigencia el mensaje anticorrupción de Víctor Raúl Haya de la Torre cuando señaló que nuestros gobernantes son títeres de grandes poderes económicos que esclavizan, que vuelven sirvientes a los peruanos de deudas contraídas por préstamos. Y es nuestro deber entonces, compañeros, continuar con ese mensaje anticorrupción de Víctor Raúl Haya de la Torre. Y por si acaso, hay otro tema en el que es necesario poner los puntos sobre las IES. El APRA es un partido, el APRA es una ideología en la que uno de los principios es generar inversión privada, favorecer, facilitar la inversión privada. Porque como dijo Víctor Raúl Haya de la Torre, sin capital no hay progreso. Y esa es una de las situaciones, ese es uno de los aspectos que nos diferencian de los comunistas, ¿no? Facilitar la inversión privada para que haya progreso, para que haya educación, para que tengamos salud. Nunca luchar contra el capital, sino pactar con él. Pero para eso tenemos que estar preparados, ¿correcto? Y una de las formas de prepararnos es con conocimientos, con el diálogo, no recurrir al insulto como hacen los extremos de derecha o de izquierda. Ese no es un debate de ideas, ese es un intercambio de insultos. Para el debate ideológico estamos los apristas, ¿correcto? Vamos a empezar a hablar entonces de ese gran tema que le preocupaba a Víctor Raúl Haya de la Torre, que es el de la corrupción de nuestras autoridades, de nuestros funcionarios. Y trataremos pues, empezaremos con, vamos a tomar una guía que tiene datos oficiales. Quizás no son completos, pero son por lo menos los que se pueden calificar como oficiales y tienen una base objetiva, que son los datos de la Contraloría General de la República. En agosto de este año, hace unos días, Contraloría General de la República ha publicado el ranking de corrupción en el Perú. Más de 2.000 instituciones públicas peruanas han sido objeto, como siempre lo son, de las auditorías que inicia la Contraloría General de la República. Entre esas más de 2.000 instituciones públicas, hay algunas que están en primer lugar en cifras de corrupción, es decir, hay algunas que son las primeras en ese ranking, en prácticas corruptas. Es preocupante que en este ranking de corrupción, las más corruptas, las instituciones más corruptas, se encuentran en los gobiernos regionales, ¿no? Y hablamos de los gobiernos regionales de Piura. Piura es una región que en estos momentos debería tener por lo menos avanzadas las obras de prevención contra los desbordes de los ríos. Acabo de estar en Piura hace una semana y no hay obras de prevención, ¿no? Las lluvias se avecinan en noviembre y en diciembre, empiezan las lluvias en Piura y ahora no hay obras de prevención contra el desborde de esos cauces ciegos, esos cauces que no tienen salida al mar, y por lo tanto se avecina un nuevo desastre para los piuranos, no por los cambios climatológicos, sino por la corrupción y por la ineficiencia tanto del gobierno regional como del gobierno nacional, ¿correcto? Porque es una responsabilidad compartida. Bueno, les decía, discúlpenme que me esté saliendo un poco de la línea de lo que estábamos hablando. Entre las instituciones públicas más corruptas están los gobiernos regionales como el de Piura, Ancash, Junín y Puno, ¿no? Que son regiones delicadas políticamente hablando, sobre las cuales hay que poner pues atención para ayudar a que superen esos índices de corrupción. Pero como el compañero Lindo tuvo la buena idea de hablar de corrupción en los gobiernos locales, pues analizamos también qué lugar ocupan los gobiernos locales en ese ranking de corrupción. Y lamentablemente
en los primeros lugares están municipalidades provinciales y distritales que deberían ir a la vanguardia del desarrollo por las capacidades económicas que tienen, pero lamentablemente van adelante, tienen la delantera en el ranking de corrupción. La primera municipalidad provincial, me gustaría por favor compartir algunas diapositivas si ustedes me lo permiten. Gracias. La corrupción en los gobiernos locales es un tema que debería preocuparnos a quienes tratamos de hacer de la política una actividad honesta, porque son los alcaldes, los gobiernos municipales, los consejos municipales los que tienen la relación directa con la ciudadanía en general, ¿no? Es con quien el ciudadano se encuentra pues, en la calle, en su distrito, en su provincia, y a quien le debería reclamar, a quien debería preguntar por el destino de los recursos de la localidad. Vamos a ver entonces, como les dije, fue una gran idea del compañero Lindo traer este tema un día para ustedes. Veamos la siguiente diapositiva. Esa es la presentación nada más, gestión municipal de la lucha anticorrupción. ¿Por qué es importante? Como ya dijimos, porque son los alcaldes y los consejos municipales los que tienen la primera relación directa con los ciudadanos. Por lo tanto, es allí en donde debería iniciarse, ver los primeros esfuerzos para la correcta utilización de los recursos públicos para los que todos aportamos. Entonces, les comentaba que tenemos también el ranking de las municipalidades que ocupan los lugares más tristes en el ranking de corrupción, los primeros lugares. En el puesto número 7 de la corrupción, de los más corruptos, correcto, en el puesto número 7 está la Municipalidad Provincial de Trujillo. Calificada con un nivel de corrupción muy alto, ¿no? Está el nivel de corrupción muy alto y luego están aquellas instituciones con nivel de corrupción alto. Entre las instituciones públicas con un nivel de corrupción muy alto está la Municipalidad de Trujillo. Entonces, la Municipalidad Provincial de Trujillo. Como ustedes sabrán, mi especialidad son las contrataciones del Estado, las licitaciones públicas, los concursos públicos. Hay instituciones, hay funcionarios públicos que para escapar de las normas de las licitaciones públicas realizan contratos a dedo, ¿no? Originan un desabastecimiento inminente, por ejemplo, del servicio de seguridad y vigilancia y dicen, uy, mañana no tenemos el servicio de seguridad y vigilancia. Situación de desabastecimiento inminente. No podemos convocar a un concurso público, es un contrato que va a costar 3 millones de soles. Y como es necesario tener el servicio de vigilancia y seguridad, tenemos que contratarlo ya sin concurso público, ¿no? Lo sustentaremos ante Contraloría. Vamos a contratar a él, sin competencia, de manera directa. Es una contratación directa. Antes eso se llamaba exoneración. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto ha gastado en el año 2022? En el año 2022 la Municipalidad Provincial de Trujillo en procesos sin competencia. Ese ha sido un indicador que ha tomado la Contraloría General de la República para determinar cuáles son las instituciones más corruptas en el país. Y la Municipalidad de Trujillo ha ocupado el 7º lugar entre las más de 2.000 instituciones públicas del país, entre otras razones, por la cantidad de procesos sin competencia, a dedo, sin licitación pública, sin concurso público que ha desarrollado en el año 2022. ¿A cuánto creen que asciende la cifra que ha otorgado la Municipalidad Provincial de Trujillo sin licitaciones y sin concursos? Así, porque, digamos, ¿quién
me puede brindar el servicio de seguridad y vigilancia? Ven, tú, vamos a firmar este contrato, no necesitas pasar un concurso público. Es un contrato de 3 millones de soles, no importa, la ley nos lo facilita bajo la causal de desabastecimiento inminente o de emergencia, ¿no? ¿Cuánto más o menos creen? ¿Cuántos millones de soles creen que ha otorgado de esa manera a dedo la Municipalidad Provincial de Trujillo el año pasado? 10.000 millones. ¿Ah? 10.000 millones. Mucho. 23 millones de soles. No, se pasó con 23 millones. ¿Ya? 23 millones de soles a dedo. Otro modo de eludir la aplicación de la ley de contrataciones del Estado es lo que los periódicos a veces llaman el pitufeo, pero técnicamente hablando es el fraccionamiento, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis para explicarles algo, ¿ok? En nuestro segundo gobierno, en el que se dio la primera ley de contrataciones del Estado especializada, porque antes, para los mayores, ¿no?, existía el reglamento único de adquisiciones, el famoso RUN. Bueno, entre el 2007 y el 2008 nació la ley de contrataciones del Estado mucho más técnica y especializada, que es la que tenemos ahora con modificaciones. En ese entonces, muy bien pensado, se señaló, hay contratos pequeños para cosas que se pueden adquirir rápidamente y que no requieren una licitación pública o un concurso público. Porque una licitación pública sería pues perjudicial si lo que necesito es comprar una llanta que cuesta 600 soles, ¿no? O si necesito comprar una prótesis para una paciente que está esperando ser operada de la cadera en el hospital Loaiza y esa prótesis cuesta 2.000 soles, no vamos a convocar una licitación pública. ¿Se necesita eso? Pues puede ser una compra ágil, ¿correcto? En consecuencia, en esa ley de contrataciones del Estado se estableció que los contratos, las contrataciones de servicios o las compras de bienes que valían 3 UITs o menos, o sea, más o menos 10.000 soles, no necesitaban licitación pública. Pero esa fue la razón de ser de esa exoneración, vamos a llamarla entre comillas, de las licitaciones públicas, ¿no? Todo lo que vale menos de 3 UITs no necesita licitación pública. En el gobierno de Ollantumala, ese valor, esa valla de 3 UITs se convirtió en 8 UITs. ¿Para qué? ¿Alguien que lo diga? Para hacer Para las consultorías, para los amigos de los Humala. Por supuesto, así fue. Así nacieron las famosas consultorías caviar que ya superan ahora los 40.000 soles y que dan lugar al dispendio de nuestro dinero por consultorías que intelectualmente no valen tanto. ¿Ok? Ese paréntesis quería hacer con ustedes para no ser tan aburrida esta exposición y para que ustedes también participen. Entonces, hay algunos funcionarios que se les prende el foquito y dicen, mira, vamos a convocar a este proceso que vale 100.000 soles y como lo que corresponde es convocar un proceso llamado adjudicación simplificada en el que va a haber competencia, vamos a tener que hacer una convocatoria pública, tienen que presentar sus ofertas, vamos a fraccionar. Vamos a hacer 3 contratitos chiquitos y le vamos a poner distinto nombre, uno que sea de pintura, el otro que sea de barrido y el otro que sea de limpieza del techo, ¿ok? 3 contratos pequeños a dedo y ya no convocamos a concurso público. Eso es un delito, ¿no? Concurren en realidad varios delitos allí, delitos de corrupción, porque a través de esa práctica se favorecen intereses privados utilizando recursos públicos y por lo tanto defraudando al Estado. Y por eso estamos allí ante delitos como la negociación indebida, negociación incompatible con el cargo, ¿no? El delito de colusión, te doy este contrato de 30.000 soles y ahí viene el diezmo, ¿no? Para el que otorgue ese contrato fraccionado.
Bueno, regresamos a nuestro ranking de corrupción. ¿Ok? La Contraloría General de la República ha identificado en la Municipalidad de Trujillo, sin nombres, ¿ok? Porque aquí puede haber varios funcionarios implicados. Varios o uno, pero así es como lo ha identificado la Contraloría General de la República. Ha identificado que hay fraccionamientos supuestamente ilegales en la Municipalidad de Trujillo por más de 7 millones de soles en el año 2022. Es decir, en el año 2022 se han fraccionado contratos que en general suman 7 millones de soles y que la Contraloría ha identificado como posiblemente ilegales, posibles fraccionamientos. ¿Ok? Bueno, en general, en este ranking de corrupción, ¿cuánto, según la Contraloría, a cuánto asciende el perjuicio patrimonial de la provincia de Trujillo por los actos de corrupción que se han generado en esa circunscripción? Ahora sí usted estaba más o menos por ahí. 5.000 millones de soles en perjuicio por presuntos actos de corrupción en la municipalidad. ¿Qué podríamos hacer con 5.000 millones de soles, César? Maravillas. ¿Cuánto cuesta un hospital neoplásico para los niños? ¿Cuánto podría costar? 500 millones. Se va a tardar 500 millones. 5.000 millones de soles supuestamente utilizados en actos de corrupción, mientras ustedes saben cuántos médicos hay. A ver, una pregunta. ¿Ustedes saben aproximadamente cuántos niños se diagnostican con cáncer en el Perú? Aproximadamente 1.800 niños son diagnosticados con cáncer anualmente en el Perú. Solamente el 80% de ellos reciben atención. Y por cada 66 niños con cáncer hay un solo oncólogo especialista en esa enfermedad para ellos. ¿Cuánto hiciéramos, compañeros, con esos 5.000 millones de soles supuestamente gastados en actos de corrupción? Pasemos a lo segundo, ¿ya? No vamos a olvidar de Trujillo. ¿Quién sigue en ese ranking entre las municipalidades? A ver. El puesto, la municipalidad de Trujillo era la 7 en el ranking nacional. El puesto número 9 lo tiene. ¿Quién cree, compañero? Yo no quiero decepcionar a los portilovers. Bueno, pero lo que pasa es que este ranking de corrupción es respecto de la gestión que ha terminado el 31 de diciembre del año 2022. ¿Ok? El año 2022, la Municipalidad de Lima Metropolitana ocupó el puesto número 9 entre las instituciones públicas más corruptas del Perú. ¿Cuánto? Vamos a hablar de soles, ¿ya? ¿Qué monto en soles se gastó en efectuar contrataciones sin licitación pública y sin concurso público a dedo en la Municipalidad de Lima? 46 millones de soles. Estoy redondeando hacia abajo la cifra, ¿ya? Porque la cifra correcta es 46.384.153 soles. Así lo ha calculado contablemente la Contraloría General de la República. Vamos a dejarlo en 46 millones de soles. La tercera parte de nota. Así es. ¿Cuánto sospecha la Contraloría que se ha fraccionado en la Municipalidad de Lima en el año 2022? Casi 9 millones de soles, 8.948.000 y algo más, en esos pituferos, en esas consultorías, ¿no? Que no sirven en su mayoría. Casi 9 millones de soles en la Municipalidad de Lima, en esos contratos chiquititos menores a las 8 UITs. ¿Ok? ¿Y qué daño patrimonial ha calculado la Contraloría
que tiene hasta el año 2022 la Municipalidad de Lima por los actos de corrupción. 5.600 millones de soles. Por lo menos 5 hospitales más. ¿Cuántas tablets, cuánto internet para los colegios de nuestros hijos? Ya, vamos al siguiente. Bueno, si bien en el caso de la Municipalidad de Lima estamos hablando de las cifras que tienen que ver con la gestión que terminó en el año 2022, revisando los informes de Contraloría, hay dos situaciones que a mí me resultan muy preocupantes y de las cuales a mí me encantaría conversar con el señor López Aliaga, ¿no? Como yo he mencionado en algunas ocasiones, yo no tengo enemigos. Yo no considero a ninguna persona mi enemiga. La enemiga mía, que debería ser enemiga de todos los apristas, es la corrupción. Y en consecuencia, creo que estamos para ayudar también, ¿no? Independientemente de lo que puedan creer aquellos que puedan sentirse afectados con esta información que necesitamos manejar los apristas. Porque los apristas en algún momento vamos a volver a ser gobierno. Y por lo tanto estas cifras no pueden repetirse. ¿Ok? Hay dos cosas actuales que me preocupan en la actual gestión de la Municipalidad de Lima. Ustedes recordarán que, por ejemplo, con Pedro Castillo, una de las búsquedas que hacían los periodistas era la de las visitas que recibía Pedro Castillo, ¿no? ¿Quiénes visitaban a Pedro Castillo? ¿Por qué? ¿En base a qué? En base al registro de visitas que obligatoriamente por ley tiene que ser publicado. Bueno, pues lamentablemente la Contraloría ha determinado este año que no se están registrando las visitas en la Municipalidad de Lima. Esto quiere decir que pueden estar pasando a visitar a funcionarios importantes en las contrataciones del Estado, proveedores del Estado que no quieren registrarse, porque los proveedores legales sí se registran, ¿verdad? O personas que quieren ser contratadas y que en lugar de postular a un cargo público van y primero hablan con el funcionario de más alta categoría de la institución y luego que él aprueba fuera de sus funciones recién pasa, entre comillas, por un concurso para ese cargo. Entonces, el ocultar el registro de visitas es una situación grave. Es una situación grave. Recuerden cómo se determinó que la señora Karelyn López visitaba el Ministerio de Transportes junto con unos tales hermanos Pasapera y se descubrió el caso de Puente Tarata, ¿no? Cuando se hizo el seguimiento de la señora Karelyn López que había visitado a Pedro Castillo en la casa de Sabater. ¿Por qué Pedro Castillo se fue a despachar a la casa de Sabater? Porque el Palacio tenía que registrar las visitas. Bueno, señores de la Municipalidad de Lima, en donde hay personas a las que yo estimo muchísimo, es necesario que registren las visitas, porque por ahí empiezan los actos de corrupción, ocultando la información. Y otro tema que me preocupa en la Municipalidad de Lima y que ha sido también objeto de un informe de Contraloría General de la República tiene que ver con un endeudamiento de 4.000 millones de soles solicitado por la actual gestión municipal. De acuerdo a lo que señala la Contraloría, la actual gestión municipal está solicitando, o mejor dicho, está gestionando ese endeudamiento por 4.000 millones de soles sin que exista un acta firmada por todos los regidores de la municipalidad, en primer lugar, y en segundo lugar, sin que se haya determinado cuál va a ser el destino de esos 4.000 millones de soles, cuáles son los proyectos de inversión en los cuales se van a utilizar esos 4.000 millones de soles. No está claro para la Contraloría General de la República. Eso es preocupante. Yo creo que sobre eso debemos hacer las consultas pertinentes a los apristas. ¿Cómo? A través de los procedimientos de transparencia. Lo vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ya pasamos Trujillo, ya pasamos la Municipalidad de Lima. ¿Quién sigue en el ranking? ¿Quién sigue en el ranking de las instituciones más corruptas del país? La Municipalidad Provincial de Arequipa, que ocupa el puesto 16. Ya solamente cifras, ya no los quiero aburrir tanto. ¿Cuánto ha contratado la Municipalidad Provincial de Arequipa en el año 2022 sin licitación y sin concurso público, lo cual ha sido observado por Contraloría General de la República?
23 millones de soles. ¿Cuánto ha contratado con presuntos fraccionamientos? 12 millones de soles y medio. ¿Qué daño patrimonial registra la Municipalidad Provincial de Arequipa hasta el año 2022 por actos de corrupción? 5.000 millones de soles. Le sigue la Municipalidad de Piura, ¿no? Entre los gobiernos, digamos, provinciales y distritales, el cuarto lugar lo ocupa la Municipalidad de Piura, Madre Santa. Piura, que necesita gente honesta, que necesita que trabajen por ellos, que desde ya estén trabajando para que no mueran personas en los próximos desastres de corrupción, porque no son desastres generados por los cambios climatológicos. El desastre se genera por la ineficiencia y por la corrupción. Si ya sabemos que en noviembre empiezan las lluvias, eso no es algo imprevisible, extraordinario, no es algo que nos agarre de sorpresa. Piura está entre la Municipalidad Provincial de Piura es la que está entre las más corruptas del país. ¿Cuánto, por ejemplo, gastó el año pasado? Y está con nivel de alta corrupción, ¿no? Lo que yo estoy mencionando, Trujillo está en el nivel de muy alta corrupción, Arequipa, Piura, la Municipalidad de Lima están con nivel de corrupción alto, en esa categoría están. ¿Cuánto gastó Piura sin licitación? 21 millones de soles, casi 22. ¿Cuánto en fraccionamientos, pitufeos? 7 millones de soles y medio. ¿Qué daño patrimonial registra en el año 2022 Piura por actos de corrupción? 5.500 millones de soles. Vamos, Trujillo, Lima, ¿no? En segundo lugar entre los gobiernos locales. Trujillo, Lima, ¿qué más dijimos? Arequipa, Piura. Ahora, en esa lista siguen dos gobiernos municipales distritales que nos interesan. En primer lugar, Surco. Y la que sigue, Miraflores. Miraflores. Sí, compañera, pero es a la gestión saliente, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a la gestión saliente, ¿ya? Pero es que tenemos que reclamar la sanción. Claro. Y además a los más altos funcionarios. Además a los más altos funcionarios, porque casi siempre la sanción civil y penal la reciben los funcionarios de mediana categoría. Pero no olvidemos que el alcalde, el gobernador regional, el ministro, la presidenta de la República, según la ley de contrataciones del Estado, son los encargados de supervisar la correcta aplicación de la ley de contrataciones del Estado y el correcto uso de los recursos públicos. Los generales de la policía, del ejército, ¿ustedes creen que puede realizarse un acto de corrupción tan millonario sin que ellos lo sepan? Yo no lo creo. Vamos a hablar de verdad. Para eso estamos los apristas. ¿Ok? Yo no lo creo. Entonces, yo exigiría a Contraloría, porque a veces Contraloría también va en zigzag, ¿no? Entonces, yo exigiría a Contraloría que determine la responsabilidad en los altos funcionarios. ¿Se acuerdan del caso de Aníbal Torres, el que fue premier? ¿Recuerdan que los apristas descubrimos el contrato de 14 millones de soles de su hermano? ¿Qué pasó con Aníbal Torres? Nada. ¡Nada! ¡Nada! Está enfermito en la prueba. ¿Qué pasó con, cómo se llamaba esa ministra a la que le decían la rockstar? María Antonieta Alba. Cuando los apristas descubrimos el contrato de 1.600.000 soles que había firmado su padre con el Ministerio de Agricultura mientras ella era ministra también de Finanzas, la que tenía la llave del arca. Nada. Nada, no le pasó nada. Yo personalmente denuncié al Ministerio Público y el Ministerio Público dijo que no había indicio de la intervención de ella en ese acto de corrupción. Inhabilitaron a la empresa de su papá por 6 meses y no pasó nada más. Lagartita. Entonces yo exigiría a Contraloría que culmine, que cierre el círculo de su lucha anticorrupción. ¿Qué pasó con Smart City de Miraflores y los 40 millones de soles que denunciaste? Es un proyecto abandonado. Es un proyecto que está calificado como abandonado, que tiene 6 millones de soles que no han sido gastados en lo que necesita Miraflores, que es seguridad. Está entre los proyectos calificados por Contraloría como abandonados.
No les he dado las cifras, que las tengo acá, de proyectos caducos y abandonados. Entre esos proyectos abandonados, en Miraflores está el del Sistema de Seguridad Ciudadana, por 6 millones de soles. Pero, ¿sabe, estimado compañero lindo, cuántos proyectos abandonados o caducos tiene la Municipalidad de Miraflores actualmente? O mejor dicho, ¿cuánto en soles? 354 millones de soles en proyectos abandonados o caducos en la Municipalidad de Miraflores. Pero roban grande. ¿Por qué están abandonados? Muchas veces porque las autoridades municipales piden su diezmo, el contratista no puede darlo y prefiere abandonar la obra. Esa es la verdad de las cosas, señor Contralor. Usted lo sabe. No sé nada, tortuguita. ¿Ya? A ver, ¿cuántos procesos sin competencia, es decir, sin licitación pública y sin concurso público, contrató en el año 2022 la Municipalidad de Miraflores? A ver, 125 millones de soles. ¿Ok? ¿Cuántos fraccionamientos pitufeos? 15 millones de soles en la Municipalidad de Miraflores en el año 2022. 15 millones de soles. ¿Qué se hubiera hecho con esos 15 millones de soles? Por la seguridad de los ciudadanos de Miraflores. ¿Y cuál es el perjuicio económico que tiene la Municipalidad de Miraflores al año 2022 por actos de corrupción según Contraloría General de la República? No son cifras que estoy inventando, están contabilizadas. Para estos análisis, la Contraloría General de la República no solamente se provee de los servicios de abogados, sino también de ingenieros, de contadores, ¿no? Es una gama de profesionales. En cuanto han contabilizado el perjuicio económico, el daño patrimonial que ha sufrido Miraflores hasta el año 2022 por actos de corrupción, 5.500 millones de soles, casi igual que Sur, ¿no? Que tiene unas cifras parecidas en procesos, en contratos sin licitación, sin concurso público, en fraccionamientos y, bueno, 166 millones de soles Surco en proyectos caducos abandonados. En consecuencia, los apristas tenemos muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Tenemos las cifras, lo que viene es que solicitemos a Contraloría General de la República los informes con la determinación de responsabilidad de los funcionarios. Si ya tienen ellos el ranking de la corrupción, si ya tienen contabilizado el daño patrimonial, tienen contabilizados los procesos que se han desarrollado de dos, pues entonces ahora queremos los informes con la determinación de los responsables, ¿no? Y nos corresponde a los apristas. Miren, cuando no había redes sociales, era difícil, quizás, protestar. Y nuestros compañeros lo hacían. Y a ellos no les interesaba si los pifeaban o los aplaudían. Lo hacían por su vocación aprista, por su ideología. Hoy que tenemos las redes sociales, los apristas no podemos estar de espaldas. A veces, los compañeros hacemos denuncias y otros compañeros están embriagados en la pelea, distraídos en que Bukele, Milei. Ocupémonos de los problemas de acá, por amor de Dios. Ocupémonos por los derechos humanos de los peruanos. Seguridad, salud, educación, que son derechos perjudicados por estos actos de corrupción. Ningún Milei, ningún Bukele va a venir a salvarnos la vida si es que nosotros mismos no tomamos la información y la utilizamos para el debate ideológico. ¿Qué es lo que necesita el Perú y qué es lo que puede adelante? Muchas gracias. Gracias. De este evento simplemente lo que queda es la pregunta de los compañeros para que absorban nuestros invitados. Pregunta breve, compañeros. A ver, compañero, por favor. Compañera, la verdad que el tema demasiado recurrente, demasiado para un tiempo tan limitado. Y felicito al secretario Lindo, que no se toca estos temas, ¿no? Tan palpables, tan cotidianos. La corrupción, compañera Ayala. Yo la he visto en las redes, la he visto en unos programas de televisión. Y yo me permití hacer un comentario, soy arequipeño, con mucho orgullo, pero qué doloroso escucharte, Arequipa, mi tierra, mi país, esté en este tráfago de asquerosidad, ¿no?
Y los compañeros, usted lo ha dicho, metidos en comunicaditos, en pronunciamientos, discúlpeme, idioteces. Y no este tema, para crear conciencia a la sociedad, para abrir los ojos, y nuestras autoridades, nuestro contralor, una tortuga, ¿no? Le pasan por la cara, por la cabeza, no solamente lagartos, ¿no? Antes, ahora más que lagartos, creo. Mi pregunta sería a este comentario, tal vez muy apasionado, compañera Yaya, ¿qué hacer como sociedad, como parte civil, y como miembros de un partido aprista, un gran partido, que siempre fue municipalista, compañera, siempre lo fue, así nació? Acuérdese la frase del maestro Víctor Raúl, el alcalde, el mejor vecino, debería ser, ¿no? Bueno, eran otros tiempos, ¿no? El mejor vecino, al margen de si eran apristas o no eran apristas, pero se escogía el mejor vecino. ¿Qué hacer, compañera Yaya, en estas circunstancias internas del partido, de crisis, de dramáticas, pero qué hacer? O por dónde empezamos, ¿no? Como institución política, como comité de barrio, no sé. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias y la felicito, compañero. Ya, compañero. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros o las compañeras? ¿Una opinión rápidamente, compañeros? Creo que te va a ser muy entrevistado. Bueno, solamente acotar de que efectivamente en Surco hay dos alcaldes que fugaron. Sí, y están con orden de captura, y lamentablemente sabemos que es un proceso muy tedioso. No, él es regidor, es el señor del Mar y el señor Combe, que han antecedido a la gestión de obra del señor Carlos Cruz. Elección popular, ¿no? Muy lamentable. Yo recuerdo que hace poco, al finalizar su gestión del señor Combe, cerró la plazuela de Surco, donde está la municipalidad, para hacer una remodelación de casi 2 millones de soles, solamente para cambiar adoquines. Entonces, y los foquitos LED. Entonces, es obvio el acto de corrupción por parte de estas autoridades. Pero, ¿qué hacer si ellos ya se fueron del país? En este caso también los gerentes y el gerente general de la municipalidad tendría mucha responsabilidad en esa situación muy compleja y lamentable, ¿no? Surco es un distrito para muchos ejemplar, pero muchos no saben de este ranking lamentable y penoso, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, bueno, igual el mismo caso, ¿no? Yo vengo del Callao, Quintanilla, y los presidentes regionales y alcaldes provinciales han terminado presos, también se han fugado, los han capturado. Y las actuales autoridades vienen de la misma rama, y hasta lo que viene sucediendo en el año, los que estamos o hemos trabajado en municipios o conocemos muy bien a quienes están trabajando en municipios, tenemos información, los vecinos, sabemos de los actos de corrupción que se vienen dando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos que termine la gestión y que Contraloría mande su informe? ¿O cuál es la actitud que deben tomar los compañeros? Siempre hemos dicho, nosotros como compañeros, sin cargo, como militantes, hace poco hemos mandado un pronunciamiento en contra de los actos de corrupción del gobierno regional y encaminado también por el comité, la municipalidad provincial, ¿no? Nos encuentra el teniente y todos se sabe porque nos enteramos por la prensa. Entonces, y si buscamos mayor información entre amigos, compañeros que también están ahí trabajando, o sea, empezamos a saber detalles. ¿Qué hacemos? Estamos empezando a analizar. Lamentablemente, y tengo que decirlo así, por ejemplo, se conocen los actos de corrupción y no hemos terminado un año de gestión. O sea, ni siquiera estamos terminando un año de gestión. ¿Qué nos esperan durante 3 años más? Si los anteriores fueron presos, todavía están presos, ¿y esto cómo van a terminar? O sea, ¿qué hacemos? Lo que decía el compañero, ¿qué hacemos como militantes? ¿Nos quedamos sentados, seguimos esperando, seguimos mirando, esperamos que termine su gestión? Gracias. Buenas noches, inicialmente para saludarlos por una excelente ponencia, compañeros. Yo vengo del distrito de Villa María del Triunfo, específicamente al lado de la cementera UNACEM, que es la
creo ya la segunda más grande, si no está al lado ya al nivel de cementeras mexicanas. Allá existe un tema bastante especial, ya que si bien es cierto para la sociedad, la comunidad, lo ve como un tema de canon minero y todo lo demás, siempre le sacan la vuelta a la ley, ¿no? Porque hasta donde sabemos no está considerado como minería, ¿no? Y si bien es cierto, UNACEN hace actividades o intervenciones pequeñas en la comunidad, pero pues tiene décadas contaminando, por ejemplo, todo el distrito, hasta La Molina alguna vez ha llegado, ha habido denuncias y todo lo demás, ¿no? Pero sin embargo en la misma zona alrededor no existe una verdadera participación, o no demuestran una responsabilidad social verdadera. Entonces, ¿qué se puede hacer nosotros como sociedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿No? Esa sería una pregunta. Y para la compañera Yaya, al igual, mi distrito también, desde el alcalde anterior hacia atrás, todos han sido vacados, corruptos, presos, prófugos. Entonces, igual, estamos en la misma temática quizás de Callao, ¿no? Tratar de acercarnos como militantes muchos para ver qué es lo que podemos hacer, qué podemos hacer, qué otra herramienta dentro del marco legal podemos utilizar nosotros mañana. Ok, si hubiera una pregunta final, si no, ahora la palabra al compañero César para conclusiones o sobre alguna pregunta que considere. Gracias. Algo súper importante de lo que dijo Mónica y que creo que traté de englobar un poco en el contexto mundial es que apostar por este modelo caduco, caviar, de la izquierda marxista es ir al fracaso. Entonces, nosotros como apristas no podemos seguir, digamos, manejándonos dentro de esos cánones. Sobre todo ahora que, como les decía, los astros parecen haberse alineado para que nuestras propuestas primigenias vuelvan a tener el valor intelectual que nunca debieron perder. Entonces, ante una pregunta que decían los compañeros, ¿qué hacer? La respuesta es muy sencilla, hay que hacer aprismo del que dejamos de hacer hace mucho tiempo. Es controlar a las autoridades, es sacarles paso, decirles, tú estás haciendo mal esto, aquí están las pruebas, utilizar los medios que el partido tiene. Ahora que vamos a lanzar la tribuna como medio de expresión, deberíamos usarlo justamente para poder sacar al fresco a toda esta gente, a todos estos corruptos que están llevándonos a esta situación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, volver a nuestra raíz, ¿no? Hacer la conciencia moral de este país, que la hemos ido perdiendo lamentablemente en el paso de las décadas, ¿no? Volver a eso y tomarnos, digamos, el atrevimiento, porque hoy día para nosotros es un atrevimiento salir y señalar a los corruptos con las manos limpias, porque todos los que estamos acá no le hemos robado un sol a nadie. Tenemos la conciencia tranquila, tenemos la conciencia limpia, y con esa conciencia limpia de apristas podemos salir a señalar a todos los corruptos que tenemos enfrente. Pero bueno, para responder al compañero de María, solté una CEP que lo conozco muy bien. Justamente una de las cosas que un gobierno local debería hacer es el control de este tipo de problemas ambientales. En realidad, la tecnología que existe ahora para la extracción, no solamente minerales, sino también el tipo que hace una CEP en sus plantas, pues ya no debería tener un impacto de contaminación tan alto. Realmente los costos de mitigación de lo que son polvos industriales o polvos de extracción de mineral son muy bajos. Son sistemas simplemente, digamos, como un spray de agua, un rocío de agua que te permite bajar el polvo hacia el piso sin tener que hacerlo. Claro, el problema es que ¿qué autoridad es la que debe ir y fiscalizar a la empresa para que eso suceda? La primera debería ser la municipalidad. Ellos deberían ser los primeros en llegar a ver este problema y notificar a las autoridades, digamos, ambientales o de más alto rango en el caso que se necesite. Pero justamente, para eso estamos nosotros, los compañeros, dentro del
equipos de trabajo que hay en todos los estamentos del partido. Hay ingenieros de minas, hay ingenieros civiles, hay gente que conoce el tema ambiental que nos puede apoyar en este tema para que nuestra propuesta, porque tenemos que armarla como una propuesta, tenga un sustento técnico mucho más potente. Entonces, por ahí podemos atacar el tema, digamos, de mitigación de impacto ambiental, este tipo de empresas. No, digamos, cerrarlo, porque lamentablemente, bueno, felizmente, es un centro de labores, es un centro de trabajo, es una empresa que da trabajo, que genera una cierta positividad económica dentro de la comunidad. Pero tiene que estar controlado. Tiene que tener cierto control para poner las actividades de forma armoniosa con el medio ambiente. Gracias. Gracias. Quiero partir de lo que ha dicho hace unos minutos el compañero César, en el sentido que nosotros tenemos que hacer APRISM. Es cierto. ¿Cómo hacemos APRISM? Primero, recordando en qué consiste nuestra ideología. Miren, yendo a un tema concreto, ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de los famosos acuerdos de gobierno a gobierno, que quieren utilizar en la Boluarte, el alcalde de Lima, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Han escuchado hablar del tema de los acuerdos de gobierno a gobierno. Y cuando yo lo he escuchado al alcalde López Aliaga, me he quedado muy sorprendida porque dice, sí, lo que pasa es que con los acuerdos de gobierno a gobierno no va a haber tanta corrupción porque este país es muy corrupto. Y yo me quedé preocupada porque dije, o sea que nosotros vamos a trabajar, vamos a generar nuestros recursos, pero luego va a venir un gobierno extranjero y va a decidir cómo debemos gastar nuestros recursos. ¿Y dónde está nuestra soberanía? ¿Dónde quedó nuestra independencia? Yo le pregunto a la compañera, ¿a usted le gustaría trabajar todo el mes y que al finalizar el mes alguien crea que usted no es capaz de administrar su dinero y decirle, como tú no eres capaz de hacerlo, voy a administrar yo tu dinero por el que tú has trabajado todo el mes? Bueno, pues esos son los acuerdos de gobierno a gobierno. Es más, en los acuerdos de gobierno a gobierno que están publicados dicen que, por ejemplo, el gobierno inglés no se responsabiliza por la calidad de las obras que se ejecuten bajo ese acuerdo de gobierno a gobierno. En las conversaciones con los ingenieros, en el Colegio de Ingenieros del Perú, los ingenieros me dicen, doctora, con esos acuerdos de gobierno a gobierno, el gobierno inglés viene y contrata a las empresas chilenas. Nosotros estamos con nuestro file al final de la cola, ¿no? Levantando la mano para que nos haga caso el gobierno inglés, pero no nos contrata a nosotros. Contratan a las empresas chilenas y las empresas chilenas nos subcontratan a nosotros. A veces no nos pagan. En realidad los contratos de gobierno a gobierno, los acuerdos de gobierno a gobierno, son una forma de ocultar los actos de corrupción. Porque funcionarios de gobiernos extranjeros que tienen inmunidad diplomática no pueden ser controlados por la forma en que ellos entregan los contratos a las empresas que les decidan, con nuestra plata. Entonces, cuando el compañero César Peirano dice hagamos APRISM, a lo que se está refiriendo es pensemos, razonemos, no sigamos la corriente, compañeros, que la corriente avance, ustedes quédense, razonen, piensen, opinen. Muchos los abuchearán, no importa. ¿Acaso Víctor Raúl Haya de la Torre no se acostumbró a esos abucheos, a que lo extraditen, a que lo persigan por tener ideas distintas? En eso consiste ser aprista. Ahora, como uno de mis lemas apristas favoritos es FUDA, ¿no? Fe, unión, disciplina y acción. Acción. Ok, vamos a pasar del pensamiento a la acción. Ejemplo, el problema de Villa María del Triunfo, que también es mi distrito. Viví allí desde los 8 años hasta los 19, en la avenida del Triunfo. Hay ahí un problema de contaminación ambiental, por lo que estoy entendiendo, ¿correcto? Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Acción. Yo tengo una asociación para defensa del medio ambiente. Yo le ofrezco
tramitamos a través de mi asociación, ¿correcto? Solicitamos información a OEFA sobre las acciones que está adoptando y si es que hay contaminación, OEFA tiene que multar lamentablemente a esa empresa para que no continúen esos actos de contaminación, ¿correcto? Los compañeros preguntaban, ¿qué hacemos con las municipalidades, con las autoridades corruptas? ¿Cómo comenzamos? Hay a veces esas reuniones de participación vecinal, hay que ir. Los cabildos. ¿Ya? Hay que estar allí, compañeros. Las audiencias públicas. A mí me gustaría estar en todos, no puedo, pero para eso somos compañeros, ¿no? Cada uno hace lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, primero asistir a los cabildos. Segundo, en algunas instituciones públicas, no en todas, hay un portal de transparencia. Cuando ustedes gustan, a veces no los puedo atender yo directamente, pero los puedo dirigir con una persona que me asiste para que nos ayude a ingresar a ese portal de transparencia para solicitar la información. Señor alcalde, yo quiero saber, ¿no?, si este contratista ha cumplido en el plazo la ejecución de la obra para la que está comprometido, y si no ha cumplido en el plazo, si ustedes ya le cobraron la penalidad que corresponde por incumplir con el plazo contractual. Sí. Yo les doy una ayudita, pero ustedes siguen con el trabajo, ¿ok? Ayer me llamó una compañera para que le ayude a su hijita a hacer la tarea. Hoy día voy a pedirle a un compañero que está aquí que me ayude a ayudar a esa compañera y a esa niña, ¿ok? Tenemos que ayudarnos, compañeros, pero una cosa, también tenemos que ser realistas. No crean que porque ustedes salen con su bandera o a gritar a la calle van a tener 1000 personas detrás. No es así. A veces es solo. Agarran su cámara, estoy aquí, quiero denunciar en las redes sociales y para todos los peruanos este evento que está sucediendo. Este hueco que hace que se caigan los ancianos que caminan por esta vereda. Esta pista en donde no hay un semáforo y está cerca a un colegio. Lo graban, lo publican, lo transmiten por las redes sociales apristas y los apristas tenemos que colaborar, compañeros. Es absurdo a veces. No me cae, no me gusta, qué sé yo, la vez pasada dijo tal cosa. No estamos para eso y el país nos está esperando. El país necesita del APRA y el APRA tiene que estar unido y tiene que haber renovación. Tiene que haber renovación, lo cual no quiere decir que vamos a prescindir de nuestros sabios. Al contrario, tenemos que estar listos para agarrar la posta. Muchas gracias. Esta conferencia bastante positiva, bastante importante, bastante emotiva, que nos ayuda bastante en esta ruta principal que venimos escuchando. Que han comprometido por la próxima reunión ya abordado otros temas para todos los compañeros. Muchas gracias, compañeros. Felicitamos la presidencia de César Peirano y gracias, compañera Mónica. Y sí, efectivamente, la renovación es importante y la renovación del APRA viene desde las bases, desde las casas del pueblo de todo el país. Bienvenida sea ella. Gracias.